Muy buenos días, queridos auditores y auditoras de Radio Ñuble. Un nuevo programa de Sentido Común, 30 de mayo de 2024, se nos va el mes, tenemos 31, con un invitado muy especial hoy día, don Jorge Arriagada. ¿Cómo está, don Jorge? Él es ingeniero comercial y sabe harto de economía usted, don Jorge. ¿Cómo está? Buenos días. Muy buenos días, Jorge. Estoy muy agradecido de esta invitación que me ha realizado de poder venir a conversar acá a la gran Radio Ñuble, sobre todo de los temas tan candentes que tenemos, económicos, políticos y sociales, que hay mucho paño por cortar ahí. Agradecer a la Radio Ñuble este proyecto de conversación, Sentido Común, La Voz de la Calle. Y Canalmente Patriota. Y Canalmente Patriota también. Sí, La voz en off ahí un recordatorio. Eso es, un gran saludo ahí para tremendo Freddy Blanc. Oiga, don Jorge, 40 horas. Hoy día queremos conversar algo de economía, aprovechando que está don Jorge Arriagada acá. Ha ido en proceso esta ley de las 40 horas, pero va a ir a medida que vaya pasando el tiempo, vamos a llegar a las 40. Este año se implementó las 44 horas. Pero a lo que voy yo, que ciertas modificaciones o nuevas propuestas de ley que lo que estamos viviendo nos están causando mucho efecto, porque por un lado tenemos un bajo crecimiento, pero sí tenemos políticas, ¿cierto?, que no apuntan al crecimiento, al PIB, y ahí hay una dicotomía, ¿no? Bueno, comprendamos que la economía está contraída ya hace 10 años, un poquito más de 10 años. Estamos sin crecimiento. Mira, el año pasado celebrábamos a nivel nacional, algunos celebraban cifras de crecimiento del 0,2%. O sea, con eso la verdad es que no tenemos para poder sostener la velocidad de gasto, por ejemplo, que se lleva a cabo, y no es lo mínimo necesario para poder sostener una economía en régimen y sobre todo con el estándar que se requiere. ¿Por qué pasa esto? Tenemos el problema de que tenemos una polarización, y con esto la verdad es que no podemos avanzar. Y en esa medida, aquellas ideas que van en beneficio de las personas no prosperan, en definitiva, donde sean las discusiones realmente importantes. ¿Y cuál es mi principal diagnóstico acá? Tenemos un problema muy fuerte, sobre todo en la polarización, en la clase política actual, que no estamos centrando las discusiones en los temas realmente importantes. Lo que pasa, Jorge, es que hay proyecciones incluso de don Mario Marcel, economista también, y el que lleva la finanza en nuestro querido Chile. Él tiene una proyección muy optimista de un 2,5 para el año 2024, ¿ya? Pero el Banco Central es menos optimista y con harta ayuda están proyectando un 1,5, ¿ya? El 2023, si uno analiza el Producto Interno Bruto, que es el PIB, para que la gente en su casa, nuestros queridos auditores de Radio Ñuble lo entienda, es el Producto Interno Bruto, ¿cierto? Era de un 0,2%. O sea, cuando yo tengo cifras en el 0,2, donde estábamos acostumbrados al 5,7, al 7, en cifras mucho más productivas, por decirlo de alguna forma, lo vemos que no es así, porque uno analiza estos números y lo lleva, como dice el programa, al sentido común. ¿Qué es lo que ha subido? Cesantía. No, claro, inflación. No hemos acostumbrado últimamente a celebrar malas cifras, a celebrar derrotas. A mí me gustaría escuchar al ministro y a todo su equipo centrado en políticas pro crecimiento, y que el crecimiento sea la palabra clave que esté sobre la mesa en materia de discusión, ¿cierto?, con el oficialismo y todo aquello que permiten allanar el camino para que esto pueda flotar, en definitiva. Sin crecimiento, estimado, difícilmente vamos a poder llevar a cabo el desarrollo de políticas públicas de mayor envergadura, una mejor calidad de vida. ¿Qué pasa con las personas? Aterricémoslo. ¿Qué es lo que pasa hoy? Hoy no todos tienen un nivel de sueldo que se vaya actualizando dado el nivel inflacionario que hemos tenido.
¿Qué ha pasado con las personas? El costo de vida aumenta. Va al supermercado, antes traía 10, ahora ¿qué le está pasando? Sale con 7 y a veces hasta con 6. Esa es la realidad. La inseguridad... Inflación. Claro, entonces vemos que acá en Ñuble no está creciendo el empleo, muy por el contrario, somos tremendamente estacionales, asociados 100% a lo agrícola y agroindustrial en menor cuantía. Entonces, en definitiva, no estamos rascando donde pica, amigo. Ese es el problema. Usted le pregunta a cualquier persona, ¿está mejor que el año pasado? No. ¿Tiene más seguridad laboral? No, hay más incertidumbre. Hay muchas empresas cerrando, reestructurando, optimizándose tanto en personal y también en sus procesos. Esos son los grandes problemas que tenemos acá. Lo bueno sí que la economía, estimado Jorge Arregado, hoy día con Jorge Arregado en el programa, ingeniero comercial, economista, la economía da síntomas igual que una enfermedad. Va presentando, por ejemplo, uno ve algunos casos, hay un estacionamiento desde el punto de vista del crédito, ¿ya? Usted que se maneja en temas bancarios, el crédito se contrae, la gente no está pidiendo crédito, o bien como hay mucha informalidad también, no cumple con los requisitos para acceder a un crédito. Las tasas cuando suben, también generan, por ejemplo, lo que está ocasionando en la vivienda, que no hay crédito que de buena primera alcance uno a tener un crédito para la vivienda, ¿ya? Y por otro lado también tenemos aumento del consumo. Entonces ahí uno dice, pero esto de la economía es bien versátil, porque por un lado se contrae el crédito, el poder adquisitivo, pero por otro lado aumentamos la economía, o sea, el consumo. Y uno dice, pero bueno, si hemos aumentado casi 3 millones de personas en Chile con extranjeros, es obvio también que va a aumentar el consumo. El tema es que en algún minuto esta cadena se va a estancar y sobre todo, por ejemplo, lo que está pasando en Ñuble con un decrecimiento de la parte del producto de agrícola por los malos precios en las cosechas. Sobre el 9% de cesantía. Sobre el 9% de cesantía. No hay generación de mayores empleos. La inversión la estamos viendo que, según el Banco Central, también la inversión está detenida. Contraída, imagínate, cuando se generó todo este problema de la revuelta, los grandes desórdenes, del país se fueron 60.000 millones de dólares. Y nadie se ha preocupado hasta el día de hoy en darle las señales a aquellos inversionistas o las herramientas para que puedan retornar esos capitales y sean invertidos acá. Nadie se ha preocupado de eso. Entonces, son puntos que son tremendamente graves. ¿Qué ha pasado con el sueño de la casa propia? Para muchos se ha extinguido. Esa es la verdad de las cosas. Hoy las restricciones son mayores, se exigen un mayor nivel de renta, es natural, eso es lo que está sucediendo en la industria y está un poco más complejo, las viviendas están mucho más caras, las constructoras están bastante deprimidas, ¿cierto? Dado el funcionamiento natural de su actividad, sus costos se han incrementado, entonces el círculo no ha sido virtuoso ahí al respecto. ¿Qué es lo que tenemos hoy? Tenemos más arrendadores y menos propietarios. Y precisamente es lo que nos proponían en el proceso constitucional fallido. Y se condice con las tasas de que indica el Banco Central. Ya estamos 8,8, 8,7%, o sea, nos vamos acercando al 9% de cesantía, ¿ya? Pero hay un aumento en la informalidad. O sea, la gente tiene que comer, la gente tiene que salir, y de alguna otra forma también va creando estos proyectos informales. Que a todo esto en Chillán tuvimos un tema ahí con mucho comercio informal que se fue trasladando a otros sectores perimetrales de la ciudad. Entonces es un problema el tema económico, sobre todo que se siente mucho acá en la zona de Ñuble. Tremendamente grave, 1/3 por lo menos es informalidad. Y eso significa que esas personas están compitiendo en condiciones totalmente desleales contra el que está correctamente constituido, que paga su impuesto, sus patentes, tiene un local. Entonces, no sabemos con aquellos que están trabajando en la calle, lamentablemente que estén ahí, pero no hay un control del origen de la mercadería, no están pagando impuestos, no están ahorrando para su vejez. Entonces es un círculo que no nos suma en definitiva. Se generan polos de delincuencia. ¿Y qué es lo que pasa? Acá lo vimos en Chillán también. Primero en el centro, por las calles principales, luego van migrando a ciertos sectores, como acá en el Persa de la ciudad. Entonces,
no es bueno. Eso no es bueno, necesitamos más comercio formal, hay que trabajar en pos de ello, pero lo que tenemos ya hay que trabajar y administrar esa situación. En definitiva, hay que realizar las reubicaciones, hay que ordenar eso, pero esto no puede seguir creciendo. La discusión, un medio formal acá en Chillán, en su página, publicó: municipio pide ayuda policial por aumento de comerciantes ambulantes en los puelches. Entonces, no son cosas que uno inventa aquí en el programa de Sentido Común, sino que todos estos datos, queridos auditores de Radio Ñuble, están, y lo que hacemos nosotros es interpretarlo y conversar sobre el tema. Pero es una realidad. Hay una política poco, por decirlo menos, llamativa al crecimiento, ¿ya? Y lo vemos todos los días con acciones que no van apuntando hacia que Chile se pueda poner de pie, porque estamos muy mal. Pero por otro tema, don Jorge Arregá, la seguridad de este país nos ha llevado a perder credibilidad ante el mercado de extranjeros y, en definitiva, a no poner las lucas en Chile. Tal cual. ¿Cómo está dañando eso en términos de imagen económica? El inversionista es una de las variables que mide la seguridad del país, ¿cierto? Tenemos el problema, no sé si tan alto, pero aún se puede administrar. No estamos como realidades de otros vecinos que vivieron momentos más complejos, pero aún estamos a tiempo de poder trabajar en pos de ello. En el norte sigue el flujo ilegal ingresando al país, y eso nos muestra como un país bastante poco serio. En regiones, a la Araucanía, ni hablar. En Santiago, nosotros hemos ido normalizando situaciones como los portonazos, ¿cierto? Los asaltos a plena luz del día, desmembramientos, gente muerta flotando en los ríos, otros encontrados en maletas. Eso no era normal acá. Son prácticas propias de otros países y que las hemos ido viendo en el día a día. Entonces, ¿qué pasa con el inversionista? Ve ese problema, ve los problemas, la polarización interna, las divisiones políticas que también generan mucho roce ahí, lo poco claro de las reglas, cuando hay mucha intención de movilizar el escenario, las reglas del juego, también aquellos inversionistas lo ponderan y lo ponen sobre la mesa. Claramente, aquel país que entregue mayores condiciones tanto de seguridad política, económica y social, allá donde se van a ir estos capitales. Y en función de eso es lo que tenemos que trabajar. ¿Cómo atraemos mayor inversión, cierto? Pero en paralelo hay que ir remando con los otros puntos que tenemos que mejorar al respecto. Es sumamente importante volver a los volúmenes de crecimiento e inversión extranjera. Necesitamos mayor desarrollo de empresas en la región, a nivel nacional ni hablar. Nosotros acá en la región tenemos muy poco, ni hablar el problema de la permisología. Entonces son temas, hay que facilitar a aquel que va a poner en riesgo su capital. Yo invito a cualquiera, y haga el intento de ser emprendedor, haga el intento de ser empresario. La verdad es que solamente antes de que usted levante una cortina de funcionamiento, ya lo agobiaron los costos, los gastos, los impuestos, y debiera ser pro desarrollo de esta actividad comercial, pero no con todas las barreras que colgamos. Ese es un análisis que todos los economistas, la mayoría de los economistas realizan, porque por un lado en Chile se aumenta el gasto público y esa cuenta alguien tiene que pagarla, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Todas estas políticas, queridos auditores y auditoras de Radio Ñuble, aquí en el programa Sentido Común, quien conduce Jorge Cabeza y don Jorge Arregá, invitado, economista, ingeniero comercial, vemos que el gobierno, el Estado, se nutre de los impuestos, ¿cierto? Esa es la mecánica. Tenemos impuestos, con un impuesto el Estado paga todo lo que es el gasto público, aumenta el gasto público, y por otra parte se aumenta también la tasa impositiva en los impuestos. El año pasado vimos el tema de retención, por ejemplo, las boletas de honorarios del día al 13,5 y sucesivamente. La semana pasada tocamos el aumento, por ejemplo, que se estaban haciendo los predios agrícolas, gente del agro, que la mayoría son adultos mayores, se le están subiendo las contribuciones, y de alguna forma el gobierno le va sacando un pesito al bolsillo a cada ciudadano que estamos acá en Chile. Y ahí es donde viene el tema. Bueno, si no generamos economía, si no generamos riqueza, si no llamamos a la inversión, no hay mayor recaudación. No hay mayor recaudación. O sea,
puede haber mayor recaudación en el sentido de que, claro, si existen leyes, van a haber leyes donde nos van a meter la mano en la cartera, así livianamente, pero por otro lado, no tenemos un crecimiento económico y ahí se contradice el tema. Claro, están mal puestas las prioridades, creo yo. Por ejemplo, la reforma tributaria que están planteando y que quieren llevar a cabo inicialmente, buscando exigir un poco más a aquellos que vienen pagando los impuestos, o sea, presionando a los mismos de siempre. Y la verdad es que ahí no están bien puestos los incentivos, porque, claro, nosotros necesitamos atraer inversión, no que nuestras cargas tributarias sean mucho mayores y que nos desvíen los puntos de atención para hacer atractivo el país. Entonces, nosotros, desde mi tienda política o cualquier otro que he visto también, han planteado, oye, acá lo que tenemos que hacer es que los ingresos de mayor recaudación sean a través de la evasión, la ilusión, o quitar algunas excepciones, pero no sigamos presionando y transformemos esta reforma tributaria en una reforma pro crecimiento, que sea más atractiva para el inversionista, que la forma de recaudar impuestos sea más fácil y no tan engorrosa como es hoy día, pero no de la forma como lo están planteando aquellos que pagan, seguir exigiéndolos. No, están muy mal puestos los incentivos, sobre todo cuando estamos con una economía más contraída, tenemos mayores costos, más inseguridad. Entonces pareciera que no están tomando el pulso de lo real que se está viviendo en la calle en el día a día. Hay más bien, perdón Jorge, una carga ideológica en la administración económica. Mira, yo creo que la administración está muy perdida, muy perdida, y lo vemos en el día a día. Hay mucha ideología que se quiere poner sobre la mesa, pero el funcionamiento no es a través de esa forma. No es de esa forma. Ellos se han opuesto a muchos cambios que han ido en pro de poder allanar camino para que esto pueda caminar en las velocidades que se requiere. Seguridad, por ejemplo, es tremendamente importante. ¿Tú vas a ir a invertir ahora, te pregunto, a la Araucanía? ¿Dónde están aquellos mayores focos de complejidad? ¿Qué pasa con el sector forestal? Está muy detenido sobre todo lo que es la plantación forestal. Hay muchos pequeños y medianos empresarios que sencillamente quebraron, cerraron sus puertas, despidieron, liquidaron sus empresas, se desprendieron de activos fijos. ¿Y por qué? ¿Pero quién va a ir a operar en esa zona? Mucho robo de madera. Obviamente los capitales, estos grandes capitales han migrado a Brasil, y se entiende, porque no estamos entregando las medidas mínimas necesarias. Esto se venía anunciando con tiempo. No es solamente un tema de ahora, pero no se han puesto los énfasis en aquellos puntos que son realmente importantes para poder frenar este tipo de situaciones, digámoslo entre comillas, que se tornó insoportable en un momento, donde ni siquiera la autoridad pública podía entrar. ¿Por qué lo pregunto, Jorge? Porque el ministro Marcel es un hombre que sabe de números. Mucho. Yo también soy ingeniero, usted es ingeniero comercial. Y uno entiende los números. Entonces ahí es cuando yo digo hay una carga ideológica en el sentido de las políticas públicas, porque todo apunta a que no se está llamando a generar economía e inversión con estas medidas que se imponen. Entonces ahí uno dice, bueno, ¿qué pasa ahí? De hecho, dentro del programa de gobierno del presidente Boric, el crecimiento no era tema. Ni siquiera estaba planteado. Ese es el nivel de preocupación. Era tan básico su programa de gobierno, entonces desde el comienzo tenía muchas falencias. Aquellos que ellos tanto criticaron al socialismo democrático, si no estuvieran hoy tratando de afirmar un poco la estantería, con todos los problemas que tienen encima, la verdad es que esto realmente sería un caos. Vemos al Partido Comunista con su ideología tratando de avanzar, no en pos del crecimiento ni del bienestar de las personas, muy por el contrario, los vimos metidos en las fundaciones, lo hemos visto metidos sobre todo en el desvío de recursos en la municipalidad de Recoleta, con el alcalde Jadwe, y así suma y sigue, tratando de colocarnos sobre la mesa un proceso constitucional, y que gracias a Dios y a las personas que con sentido común le dijeron no, si aquí quienes han parado todo este tipo de malas prácticas y que de verdad nos tenían caminando por el despeñadero, fueron las personas que fueron y dijeron, ¿sabes qué? Esto no me gusta, yo necesito el orden, necesito más crecimiento, necesito seguridad, quiero retomar mi vida tranquila. Eso es lo que buscan las personas. Ahora el gobierno también pide que haya un apoyo transversal desde el punto de vista de aprobar ciertas reformas que vayan a orientar a pedir de alguna manera urgente, para que la gente en su casa lo entienda, más dinero al Estado, ¿cierto?, a la administración de las arcas fiscales,
pero por otro lado tenemos la inseguridad y tenemos una falta de credibilidad con el tema de las fundaciones. Entonces bueno, se dice, bueno, ¿cómo vamos a apoyar medidas o respaldar al gobierno entregándole más plata si ni siquiera han sido capaces de administrar la que tienen? Y que no es poca, son 90.000 millones de dólares al año. Y que por las fundaciones se fueron muchos recursos por todas las regiones a nivel nacional, si eso es una verdad, en cualquier familia, cuando las cosas están un poco deprimidas, ¿qué es lo que hacemos? Nos apretamos un poquito el cinturón, ¿cierto? Y hemos visto señales de optimización de recursos en el gobierno. Para nada, tenemos mucha grasa ahí metida. 90.000 funcionarios contratados en el último periodo, eso es una brutalidad de personas. Entonces, y lo peor de todo, que no sabemos ni siquiera dónde están, si entraron por un concurso público, quiénes son, dónde se están desempeñando, no sabemos nada. ¿Y qué pasa? Claro, dicen, oye, necesitamos recaudar más, necesitamos estos recursos para ir en pos de... Pero en pos de qué? Las señales que hemos visto en el mediano plazo, la semana pasada y que hoy está muy sobre la mesa, la condonación del CAE. Es mucho dinero, 11.000 millones de dólares. Entonces es una cifra que de partida ni siquiera tenemos. Son varios puntos del PIB y en orden de prioridades, la verdad es que sobre ella está mejorar viviendas básicas o algunas que ni siquiera están construidas, que gente aún está en campamentos, seguridad o pensiones. Pero no podemos estar realizando una condonación masiva, que es lo que ellos proponían y que hoy los tiene en un zapato chino. Porque eran sus banderas de lucha con las cuales llegaron maliciosamente al poder, mintiendo y mintiéndonos a todos, a todas las personas. Porque hasta acá no se ha cumplido absolutamente nada. Han sido declaraciones de buenas intenciones y como esta, que le hablaba a su propio sector, que era la principal oferta. Educación gratuita, ¿cierto? Y de calidad. Y la verdad es que no va a haber ni una ni la otra. Bueno, y vamos a llegar en un minuto, así como vamos, que quedan 2 años todavía de gobierno, como nuestro vecino Milei en algún minuto decir, no hay plata, porque en definitiva lo que está pasando es que no hay plata. Entonces, si no hay plata, hablar de mejorar educación, cualquier medida en beneficio de los mismos chilenos va a ser imposible, porque es un tema de sentido común. Se nos van muy rápido los minutos en este programa entretenido con Jorge Arriagada, economista, ingeniero comercial, pero nos quedan algunos. Vamos a lo regional. Ñuble, región agrícola. ¿Qué le pasa a Ñuble? Estamos estancados, siempre le damos los mismos programas. La gente quiere, pero no puede. Hay temas de falta de inversión energética, se nos viene un hospital, pero no hay combustible para echarlo a andar. Creo que el hospital gasta en términos energéticos lo mismo que gasta Quirihue en toda su ciudad, para que tengamos una relación de lo que significa echar a andar el hospital regional. Entonces, cuando no hay inversión energética, si bien es cierto, puede que haya alguna, pero en definitiva lo que necesita la región para producir, para generar emprendimiento y riqueza, no estamos preparados tampoco. Entonces, por un lado no tenemos los incentivos gubernamentales desde el punto de vista de la tasa impositiva, y por otro lado tampoco tenemos inversión energética. Jorge. Mira, el tema de la disponibilidad de energía es tremendamente complejo acá en la región. Para poder sostener aquellos proyectos de inversión que hoy están en una lista de espera, alrededor de 300 proyectos, llámese ampliaciones de planta, nuevos parking o un sinfín de nuevas empresas que tienen la intención de venir y operar acá, no tenemos lo mínimo para entregar, que es la disposición energética para el correcto funcionamiento de su actividad. Ese es un problema de los graves que tenemos en la región, es un problema estructural. Lo peor de todo es que la licitación de la línea eléctrica Charrúa-Chillán se ha caído por quinta vez, amigo. O sea, esto es de verdad ya intolerable, porque la última vez se fue a licitar exactamente con las mismas condiciones, cuando en términos de costo ya se habían amplificado bastante dada la realidad nacional que tenemos. Si no tenemos disposición energética, no vamos a ser atractivos para aquellas inversiones que quieren venir a instalarse acá en la región, donde hay muy buenas condiciones. Estamos en el centro sur del país, estamos a orilla de carretera, ¿cierto? Podríamos desarrollar el hub logístico, que sé que está en materia de discusión y de desarrollo, pero sin disposición energética difícilmente va a venir el inversionista y va a realizar este desarrollo de su actividad económica acá. Por lo tanto, no vamos a tener mayores empleos, no va a haber mayor bienestar,
no vamos a tener con aquellas personas un mayor ahorro para sus pensiones futuras, no lo vamos a tener. Entonces es muy complejo. ¿Y qué pasa? Generamos y desarrollamos capital humano, mucho, ¿cierto? Tenemos las universidades acá, pero ¿qué pasa con los hijos de aquellas familias? Tienen que tomar sus cosas e irse, porque acá no hay generación de empleo, ni en cantidad, ni las condiciones para poder sostener a nuestro capital humano que formamos acá, y terminan yéndose a otras regiones, yéndose muchos a Santiago, a las regiones vecinas, donde hay son ciudades más prósperas que acá. Entonces creo que hay un espacio de mejora tremendamente importante por atacar, que es solucionar, pero ya lo que es la disponibilidad de energía eléctrica para el sector industrial, para poder tener una mayor actividad económica y para poder atender este punto principal que es tremendamente grave. Obviamente, esto depende mucho de las autoridades locales, principalmente del gobernador. Entendemos que está trabajando en estos puntos, pero acá esto toca como un artista de circo chino. Son 10 platillos y tienen que estar todos girando a la vez, y hay que hacer el máximo de esfuerzo. Y hay que tener un equipo robusto para poder avanzar con él. Es la única forma, de verdad, y aquí se necesita mucho, y los parlamentarios regionales de todos los colores políticos acá son tremendamente importantes, y ellos tienen mucho que decir al respecto. La verdad, porque estos son los temas graves de la región. La generación de trabajo, la disposición energética, esos como puntos principales. La salud ni hablar. Estamos más bien en la región siendo reactivos y no proactivos, y ese es un tema que se le echa de menos a nuestras autoridades, transversalmente, ¿ya? Y por otro lado también, gracias Jorge por participar en nuestro programa Sentido Común, porque nosotros creemos que necesitamos personas no políticas que participen de las opiniones, y en lo posible también que se involucren para poder liderar futuros cargos que son necesarios. Hoy día se necesitan competencias, hoy día vemos muchos cargos públicos en los cuales lamentablemente las personas no están a la altura de los cargos. Para despedirnos ya en este programa, Jorge, ¿qué, como análisis económico, qué crees tú que es lo fundamental hoy día poder cambiar, o en parte, en nuestra región para que podamos emprender de alguna forma? Creo que necesitamos voluntades. Tenemos un presupuesto regional que no es menor, que debe ser gastado de acuerdo a las prioridades de la región, movilizar aquellas palancas que nos puedan sortear estos problemas estructurales que tenemos y ejecutar en tiempo y forma el presupuesto regional. A mí me encantaría que a mitad de año o en el último tercio del año ya estuviéramos tan sobregirados que el arca regional no tuviera un peso y tuviéramos que estar todos criticando a Santiago, que las necesidades son tantas que ya se acabaron los recursos. Pero no puede ser que se terminen devolviendo fondos o sea subejecutados y no en tiempo y forma como realmente se necesita. Mucha presencia de los parlamentarios, sobre todo empujando nuestros problemas estructurales regionales, y un llamado a toda la población que tenemos que hacernos cargo, de verdad, de nosotros depende la calidad de los políticos a quienes le entregamos el poder, de quienes nos representan. Y si, bueno, quiere que todo siga igual, sigan votando por lo mismo, lo cual no debiera ser. Estudien a sus nuevas alternativas, es tremendamente importante, pésenlo, vean cuánto es, y aquellos que han tenido una buena trayectoria, bueno, hay que premiarlo, obviamente, pero no estamos entregando poder. Eso es, las personas con su lápiz cuando va a la cámara de votación está entregándole poder a las personas. No lo haga con aquellos que llegan a tocar la puerta cada 4 años, que ya han contado los cuentos una y otra vez. No, yo creo que las personas ya están mucho más conscientes, tienen el mundo en sus manos, la información en sus teléfonos, y son mucho más conscientes, y la verdad es que este nuevo porcentaje de padrón que no estaba medido, que ahora se incorpora en estas votaciones, va a tener mucho que decir en esta nueva elección. Gracias, Jorge, eso es una realidad y muy acertado y recibida por parte de nuestro programa tu opinión. El próximo jueves, un programa más de Sentido Común. Que tengan una excelente jornada.